Voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué es una prueba? Una prueba. Hay un montón de pruebas, ¿verdad? ¿Qué es una prueba? Un examen. Es un examen. Bueno, yo escogí dos definiciones. Una es un examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o aptitudes de algo. Es una prueba. Otra es una razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Cuando estaba estudiando Prescott, yo me acordé acerca de las pruebas que nos hacían en México. ¿Quién estudió en México? En escuela. Mucho, ¿verdad? Cuando estaba en la primaria, allá en el año escolar nos hacían dos pruebas. Una a mitad del año escolar y otra antes de terminar el año. Y las pruebas las mandaba el gobierno, hay cosas las mandaba el gobierno, y les mandaban para pruebas para primero, segundo, tercero, sexto año, lo que era la primaria. Entonces, al principio al final del año nos mandaban una prueba y nos avisaban con unas 3 semanas de anticipación. Y todos nos atemorizábamos porque iban a llegar las pruebas y estábamos esperando eso. Y pasaba otra semana, ok, ya nos faltan 2 semanas para las pruebas y otra semana o una semana para las pruebas. Y cuando faltaba una semana para las pruebas, yo recuerdo que mi mamá, o la mamá de nosotros, no nos dejaban salir a jugar. No nos dejaban salir a jugar. Teníamos que estudiar, teníamos que prepararnos para ese juego. Entonces, toda esa semana no nos dejaban salir a jugar. Si yo miraba que otro niño salía a jugar, entonces yo digo, a su mamá, hey, hay pruebas para los todos. Y viceversa. También si yo salía, alguien más venía y les daba a mi mamá. Entonces no nos dejaban salir a jugar. Entonces esa es la forma de prepararnos para las pruebas. Y el propósito de esas pruebas era para la mitad del año nos hacían una y al final del año nos hacían otra antes de terminar el año. Entonces allí los maestros decidían, o sea, ellos iban a probar si pasábamos de año o no. Entonces ese era en la escuela. Les cuento algo, que yo tuve un hermano que duró 5 años en primero, no salí de primero. Era bien tremendo, hermano, entonces nunca pudo salir de primero, pero bueno, yo gracias a Dios, mi mamá fue un poco dura conmigo, entonces me ayudó bastante a que yo me preparara en la escuela. Entonces eso me ayudó para yo poder pasar las pruebas. Y bueno, eso es la vida secular, ¿verdad? Pero en la vida espiritual también hay pruebas. Ahora, hagamos un ladito las pruebas. Ahora voy a explicarles algo más, otra cosa. Ahora voy a hablar acerca de lo que es una fundación. ¿Alguien sabe lo que es una fundación? Una fundación es donde tú vas a empezar a construir algo, ¿verdad? Yo trabajé o he estado trabajando en construcción, es mi trabajo, de construcción. Entonces, yo he aprendido mucho acerca de lo que son las fundaciones. Marcos también conoce lo que es una fundación. Y muchos creo que sabemos, lo que hemos trabajado en construcción, sabemos que es una fundación. Ahora, ¿cómo se prepara una fundación? Aquí en los Estados Unidos hay códigos. Hay códigos para hacer una fundación. Depende del edificio que vayas a construir, así debe ser la fundación de gruesa, según el cemento. Normalmente se hace alrededor de la constructora, del edificio que se va a formar, se hace una zanja, o sea, un hoyo, una zanja, lo que es una zanja, ¿verdad? Sí. Okay, una trencha alrededor y se hace honda, dependiendo de lo que vas a construir arriba.
si va a ser de doble piso es más alto, si va a ser de 3, 4 pisos es mucho más alto. Si vas a hacer algún edificio, estás hablando de 3 pisos para abajo. Entonces, depende de lo que vayas a construir, así va a ser la fundación. Ahora, la fundación no solamente se echa cemento, se echa varilla, se le pone varilla, se le pone plástico, grado, o sea, es una preparación especial para eso. ¿Por qué? Porque va a haber inspecciones. Hay ciertos códigos para cada fundación, y también eso depende del área donde la vayas a construir. En el área de la bahía, el suelo es un poquito más flojo, entonces es diferente que acá en el valle. En el valle es un poquito, la tierra un poquito más dura, deja más fuerte. Entonces, ahora se preguntarán, ¿por qué hablo de las pruebas y por qué hablo de la afirmación? ¿Qué relación tiene con eso? Pues vamos a ver un pasaje que estas dos cosas tienen que ir de la mano, tienen que complementarse. Y vamos a ver en el libro de Mateo. Vamos a ir a ver, vamos a ver el libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Y este pasaje, hermanos, nos habla de las pruebas y nos habla de una afirmación también. Ahora muchos de nosotros, los que tenemos fe, nuestra fe va a ser puesta a prueba, ¿cierto? Y va a ser puesta a prueba, y vamos a empezar por diversas pruebas, que puede ser un pasaje también. Pero nuestra fe va a ser puesta a prueba, y muchos hemos pasado por pruebas ya. Nosotros hemos pasado por pruebas, y hay unos que están en pruebas. A lo mejor estás en pruebas ahorita, no sé. Eso solamente lo sabes. Nosotros hemos estado en pruebas por años, como no sé si conocen el programa de mi hija. Pues hemos estado en esta prueba por muchos años. Y creemos lo que este pasaje nos ha ayudado bastante a nosotros. Nos ha ayudado a mí y a mi esposa, nos ha ayudado a permanecer fiel. Y el mensaje de esta mañana que traigo es cómo permanecer fiel en medio de las pruebas. Es el tema que es permanecer fiel en medio de las pruebas. Ahora, este pasaje nos va a enseñar a cómo permanecer fiel. Amén. Entonces, vamos a ver el pasaje que está en Mateo 7, versículo 24. Vamos a estudiar 24 al 29. Dice, ¿te quedó que Mateo 7, 24 al 29. Y empieza así, dice, por tanto, aquí está hablando Jesús, ¿cierto? Aquí está hablando Jesús, y esta palabra tanto está haciendo una conexión con lo que acaba de explicar. Ahora, ¿qué es lo que acaba de explicar Jesús? Él, si vamos desde el capítulo 5, él comienza con un sermón que muchos ya conocen, que este sermón se le ha nombrado como el sermón del monte, ¿verdad? Y comienza con las bienaventuranzas. Comienza con las bienaventuranzas del capítulo 5, y ahí comienza su enseñanza. El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 habla de las bienaventuranzas, habla sobre la enseñanza sobre el odio, habla sobre la enseñanza del adulterio, del juramento falso, habla sobre la venganza, habla del amor verdadero y su recompensa, habla sobre las ofrendas, habla sobre el Padre nuestro y no y cómo debemos orar. Habla sobre el ayuno y el verdadero, eso es lo que habla ahí. Ahora, en el capítulo 7, dice, en el versículo 9, dice, no juzguen para que no sean juzgados.
Porque con el juicio con el que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que miden, les será medida. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. El versículo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Por qué hombre hay entre ustedes que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Versículo 12. Por esto, todos cuantos quieran que los hombres. Miren, este versículo es un versículo que me ayuda a mí también. Y esto lo estamos todos subrayados. No sé si te quieras subrayado, pero dice: por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley de los profetas. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la provisión, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El versículo 21 empieza el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces lo declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Y ahí empieza, o sea, y esa es toda la enseñanza que Jesús empieza desde el capítulo 5 del Sermón del Monte. Por eso dice ahí, por tanto, entonces, esa conexión, entonces, por tanto, cualquiera que oye estas palabras, palabras que acabo de enseñar, ¿verdad? Entonces, por tanto, si tú escuchas esas palabras, dice, y no solamente estas palabras, sino que dice estas palabras mías, las pone ¿qué? En práctica. Hermanos, nosotros escuchamos la palabra de Dios siempre, nosotros la leemos, escuchamos la Dios. El pastor nos ha ayudado mucho en eso. ¿Por qué? Porque él cada día nos está mandando un capítulo. Un capítulo para que nosotros lo podamos leer o escuchar. Entonces, tenemos el reto de que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Ahora, si no la escuchas, entonces ya es otro problema de otro que está, ¿no? Pero aquí está hablando cualquiera que escucha mis palabras, dice, y las pone en práctica, dice, será semejante a un hombre que sabio. Hermano, si tú escuchas la palabra, ok, porque hay mucha gente que escucha la palabra, pero es diferente escuchar y poner en práctica. Es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que más vale? O sea, escuchar es bueno escuchar la palabra de Dios, es bueno leerla, pero es mucho mejor ponerla en práctica. Hace mejor efecto en nuestras vidas, hace cambio en nuestras vidas. Hay un cambio en nuestra vida cuando nosotros practicamos la palabra de Jesús. Y Jesús nos llama sabios. Ahora, muchas veces cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, a veces el mundo nos mira de diferente manera. Yo recuerdo que al principio cuando comenzamos con el pastor Luis en la iglesia, él comenzó una serie de estudios acerca del carro de fe. Y nos animó a que tuviéramos fe. Y el tener fe es hacer lo correcto. Es cumplir lo que Dios nos dice. Y cumplir lo que Dios dice es hacer lo correcto.
Y cuando mi hijo salió a la high school, nosotros compramos un carro. Yo compramos un carro para él y fuimos, se lo compró un amigo del trabajo. Entonces mi amigo me lo vendió otro en 2,500 o 3,000, no me acuerdo el precio. Entonces, él en el espíritu, en el papel, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner que te lo vendí en $250. Entonces, él le puso eso. Entonces, cuando venimos de su casa, yo y mi esposa empezamos a preguntarnos. Nos empezó a dar conciencia de lo que estábamos estudiando con el pastor, de hacer lo correcto. Entonces, hablamos con mi esposa y dijimos, ¿sabes qué? Eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo correcto. Nosotros tenemos que hacer nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no mentir, porque eso es lo que nos demanda Dios, no mentir. Entonces, cuando fue mi esposa a cambiar de nombre al DMV, la señora que le tocó le preguntó, ¿en cuánto compró el carro? Y dijo mi esposa, no, pues en tanto. Dice, pues aquí no dice que le costó tanto. O sea, ¿quiere poner esto o lo que usted me dice? No, pues que yo estoy diciendo. Y se le quedó como diciendo, pero va a pagar más de taxis. Y no puede. Y entonces la miró como diciendo, pues, no estás viendo que vas a pagar más. Pero es tu decisión. O sea, tú dime qué es lo que quieres que haga. No, digo, mi esposa. Digo, no, y póngale $3,000. Digo, ok, ¿y tú quieres? Y como diciendo, ya estás mal. Pero bueno, entonces, a veces el hacer lo correcto, hermano, nos va a costar tiempo. A veces nos va a costar tiempo, a veces nos va a costar dinero, a veces nos va a costar esfuerzo, sacrificio. Pero, hermanos, créanme que el estar bien con Dios, el hacer las cosas correctas, tienes una paz interna que tú dices, estoy bien con Dios, aunque la gente no viene de otra manera. Pero aquí Jesucristo nos dice que somos hombres sabios cuando hacemos lo correcto, ¿cierto? Ahora dice, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Está hablando de una construcción. Ahora, la roca, aquí viene, aquí el que construye la roca viene siendo la fundación, ¿cierto? Es una fundación. Cuando miré esto de la roca, se me vino a la mente también, cuando estábamos en México, mi padre todavía vivía, estábamos en México y había un señor que era constructor de carreteras, entonces el señor se hizo amigo de mi papá. Entonces mi papá le comentó que quería hacer una pila, no sé si muchos conocen las pilas, o sea, de México. Es un cuadro de tabique que hacen para analizar agua, para el agua. Entonces le dijo el señor, yo te la hago. Y si yo era constructor de carreteras, dijo, yo te la hago. Y esa pila de agua te va a durar, te la van a ver tus ataramientos. ¿Por qué? Porque se la hizo de piedra, hermanos. Se la hizo de piedra. Y yo recuerdo que el señor mandó traer un camión de piedras, ¿eh? Y las vaciaron. Entonces, hicieron la zanja, como dije ahorita, en la fundación, y empezó a coger una piedra. Anduvo busque, hasta que encontró una, y esa fue la base de la pila. Y de ahí comenzó a construir la pila. Y hasta ahorita, ahí está la pila intacta. No veo porque está hecha de piedra. Han pasado lluvias y todo eso, y ahí está. Ya murió mi papá, ya murió mi mamá, y ya están ahí los nietos, los bisnietos, y ahí se van todavía. Porque es lo que está hecha de piedra. Y es lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Dice, y cayó lluvia. Y cayó lluvia,
Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. Hablando nuevamente de las fundaciones, hermanos, como le dije al principio, hay muchos códigos de fundaciones. Hay, como le dije, dependiendo de lo que vas a construir, va a ser el tipo de cemento. El cemento, muchos llegan y lo echan así nomás, pero el cemento en una fundación se tiene que testear también. Hay unos inspectores que testean el cemento. Y no tenemos mucha información de construcción, ¿verdad? Está bueno, pero mira, el cemento se tiene que testear. Hay un inspector que llega y pone unos tubitos así y los llena de cemento y los aparta. Entonces, lo dejan que tienen el cemento, las fundaciones. ¿Entiendes? Entonces, estos tubitos de cemento se los llevan después y los ponen en una prensa. En los planos, ahí te dice que el cemento tiene que tener resistencia a cierta presión para que pueda echar cemento, porque no puedes ordenar cualquier cemento a la fundación. Entonces ellos, los inspectores te dicen, ok, te tiene que ser un cemento para que necesita tanta presión. Entonces, esos tubitos se los llevan y si los testean y no resiste la tensión que debe tener, el inspector regresa y dice, ¿sabe qué? Quita fundación, sáquenla. Porque no pasó en la inspección los tubitos esos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado los constructores, porque si no hay son pérdidas. Estás hablando de cientos de miles de dólares, porque no hicieron las cosas correctas. Entonces, hay que sacar varilla, o sea, todo el semestre ponte varilla, y hay que volver a empezar otra vez. Entonces, eso aquí en Estados Unidos. En México es otra cosa, no sé cómo se llama allá, pero aquí en Estados Unidos así es. Tenemos que tener mucho cuidado cuando uno va a hacer una fundación. Ahora, dice aquí, llegaron las aguas, los vientos y todo, y si está una construcción bien hecha, va a llegar todo eso y dice que no cayó, ¿verdad? Y aquí la lluvia y los vientos se están refiriendo a las pruebas, o sea, a las pruebas que tengan, a las pruebas, porque el agua, hermano, cuando hay mucha agua en una fundación, el agua daña las fundaciones, las daña. ¿Por qué? Porque si está una fundación que no está muy honda, el agua va a caer y va a deslavar la tierra, deslava la tierra. ¿Y qué hace el cemento? Hace esto, se craquea. Y cuando se craquea el cemento, el cemento se desanivela y la estructura pues, se desanivela. Ahora que empezamos a buscar casas nosotros aquí en Stockton, encontramos muchas casas con problemas de fundación. ¿Cómo se da cuenta uno? En los marcos de las puertas se hacen grietas en los marcos de las puertas, y eso quiere decir que la fundación está mala. Eso no lo voy a cobrar. Entonces, eso implica eso de que la fundación está mal, porque hay craqueaduras en los marcos de las puertas o en el techo. En el techo también hay craqueaduras. Entonces, eso quiere decir que la fundación está mala. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces los constructores hacen las flechas o las zanjas, porque el plano te dice a qué tanta altura tiene que estar la flecha, ¿cierto? Entonces, llega el inspector y chequea y lo firma, lo pasa a la inspección, y ¿qué hace el constructor? Para ahorrarse dinero, le vuelve a echar piedra, no sé lo que tenga, para gastar menos cemento, y eso es lo que pasa. Los constructores a veces chilean. ¿Para qué? Para ahorrar dinero. Pero lo que yo he aprendido de eso es de que a veces cuando yo hago algo en mi casa, yo más o menos sé los códigos. Entonces, si es un código de 12 pulgadas, yo lo hago de 18. Entonces, yo quiero hacer un poquito
ir un poquito más allá. Pero eso es de cómo construir tu fundación. Y yo lo que dice Jesús aquí, dice, vinieron los vientos, los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Entonces, hermanos, en nuestra vida espiritual así debe ser. Nosotros tenemos que fundar nuestra fe en quién, en la roca. ¿Cierto? ¿Para quién es la roca? Cristo Jesús, ¿verdad? Hay unos pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Dice Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, está hablando de él mismo, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, nosotros como iglesia debemos estar cimentados en la roca, hermano, en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué debemos estar en la roca? ¿No? ¿Por qué tenemos que tener una fundación firme? Porque van a venir pruebas, hermano. Va a haber pruebas. Tu fe va a ser probada. Y muchos hemos sido probados ya. Y vamos a seguir siendo probados. Ahora, desde el principio les dije las pruebas o los exámenes que nos hacían en las escuelas, ¿verdad? Había exámenes de primero, segundo, tercero, hasta sexto año. Ahora, no podían los maestros agarrar pruebas de quinto año para hacerlo hasta uno de segundo o de primer año, no podían. Ya estaban establecidas las pruebas de primer año, de segundo, de tercero, pero no podía darle una prueba de segundo año a un niño de quinto año, no podían buscarse. Entonces, esas son las pruebas. Ahora, nosotros vamos a tener pruebas. Vamos a tener pruebas. Entonces, para poder pasar esas pruebas, necesitamos tener una buena fundación. Una buena fundación, un buen cemento, una buena varilla. Y como varilla aquí no van los varilleros. Pero tenemos que tener una buena fundación. Ahora, ¿cómo vamos a tener esa fundación? Estudiando la palabra. Como dijo Jesús, dijo: el que oye mis palabras y las hace, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Entonces, ¿cómo vamos a formar nuestra fundación, hermano? ¿Cómo vamos a tener una buena fundación? Escuchando la palabra de Dios, teniendo en práctica, orando, hermano. Porque muchas veces en las pruebas, nosotros tenemos que aprender a doblar rodillas. Nosotros lo hemos experimentado mucho. Y en mi esposa hemos pasado por pruebas un poquito fuertes. Ahorita las pruebas que me llegan a veces de que nos dicen: no, pues el hermano no me saludó. Y si no me saludó, yo no lo saludo. Yo no lo saludo. Es para nosotros no es una prueba de la vida. Y ya pasamos por eso. Cuando yo recién convertido,
me pasaron muchas de esas pruebas. Pero gracias a Dios que hubo un hermano en esa iglesia donde yo asistía. Él me agarró y no me soltó y siempre me estuvo discipulando y enseñando él me puso mi ujier. Los ujieres son los que están recibiendo a las personas cuando están dando a la iglesia, a la iglesia. Entonces, cuando él me agarró, me puso ahí. Entonces, había gente que a veces llegaba, y estoy hablando de gente que tenía dinero en ese entonces. Llegaba gente de dinero, o sea, los conocíamos ya, y los saludábamos y nos dejaban con las manos tiradas. Y se pasaron, pues yo como recién convertido, me pegaban, me daban mi ego, ¿no? Entonces, pero este muchacho me animaba, si no te saluda hoy, mañana te vas a saludar, y yo otra vez me dejaba con el nombre especial. Entonces, pero es un proceso que uno tiene que ir haciendo tu fundación un poquito más fuerte, más fuerte. Entonces, nos han venido otras pruebas, a mí y a mi esposa, por lo de mi hija. Cuando viene una prueba de un hijo, es donde sí, a veces lloras por dentro, ¿no? A veces lloras físicamente con tus ojos, pero por dentro a veces también te devastas. Pero hay una paz, hermano, que nosotros recibimos cuando nosotros creemos en Jesús, y creemos las promesas de Jesús, y esperamos en Jesús, y esperamos, o sea, esas promesas. Eso nos alivia, nos da paz, nos da confianza en que todo se va a arreglar. Ahora, va a haber pruebas que no se van a solucionar. Como por ejemplo, miren, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo rogó. ¿Cuántas veces rogó? Le rogó al Padre varias veces que a veces dijo, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios? Bástate mi gracia. Entonces, muchas veces tenemos que conformarnos con lo que nos venga. Pero hay promesas de Dios que nosotros lo que creemos y lo que confiamos en Dios. Ahora las pruebas, hay diferentes pruebas, hermanos, diferentes pruebas. No sé en cuál prueba estás pasando tú ahorita, no sé. Una vez escuché a una hermana que estaba misionera que hizo una llamada por Zoom y le hizo una pregunta que cómo les ven para pasar las pruebas que estaban pasando en el país donde está ella. Y ella dijo esto, hermano, que se me quedó a mí, me quedó en lado, en mi corazón, que dijo esto. Dijo, las pruebas, ¿cómo se ve? Las pruebas son la oportunidad de aprender a depender de Dios. Las pruebas son una oportunidad para aprender a depender de Dios. Y eso se me quedó, hermanos, así. Eso es lo que nosotros hemos aprendido, hermanos, de que las pruebas para eso son, para aprender a depender de Dios, a permanecer en orar, permanecer en oración, hermanos. Y yo sé que oraron por nosotros, por mí, con mi esposa el año pasado, por la situación que tenemos con nuestra hija, y yo quiero darle muchas gracias, hermanos. Muchas gracias porque mi hija está en recuperación, ¿cierto? Entonces, ella, cuando la miramos el domingo pasado, pues lo vimos totalmente diferente, con otro semblante, con ganas de seguir adelante, y pues gracias a Dios, y pues gracias a ustedes, que estuvieron orando con nosotros, ¿no? Pero esas son las pruebas, ¿no? Ahora, ¿cómo prepararnos? Y ya lo dije, escuchando, leyendo, practicando la palabra. Ahora, ¿qué tipo de pruebas has pasado? No sé. Yo no sé las que he pasado yo. Y
quizás un hermano, como dije al principio, no te saludó y ya te enojaste con él. Un hermano dijo algo que te hizo sentir mal, y ya dejaste de hablar. No sé. Pero hermano, esas son pruebas. Cuando nosotros estamos en esas pruebas y nosotros nos damos cuenta, si las pasamos o no las pasamos. Si un hermano, porque hay gente que he mirado en otras iglesias y hay gente que dice, este fulanito me miró mal. A veces el hombre está visco, sí, y uno piensa que nos miró mal. ¿Me entienden? Entonces, a veces pasan esas cosas. O el hermano me miró feo y el hombre me miró todo feo y el hombre, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, nos tenemos que ser comprensibles también, hermano, comprensibles, porque, miren, sabemos de diferentes nacionalidades aquí en Estados Unidos, ¿cierto? En las iglesias sabemos de diferentes países, a veces nosotros los de México, de diferentes estados, y nuestro hablar es diferente. Y aunque seamos de México, a veces tenemos costumbres diferentes y a veces hay palabras que a uno nos sorprenden y a otros no. Aquí yo consciente también de que a veces van a decir cosas que quizás a nosotros no van a ofender, pero es mejor hablar y estar en paz con Dios. Ir y hablar con la persona, hermano, ¿sabe qué? Dijo esto que a lo mejor a mí me ofende, pero a lo mejor lo recibe de diferente manera, no sé. Una de las cosas, hermanos, es formar nuestra fundación. Ahora, ¿cómo está tu fundación ahorita? No sé, solamente tú sabes cómo está tu fundación. Y como les dije, dependiendo de la fundación que tú tengas, cuando vengan las lluvias, eso es lo que va a pasar con tu casa. Porque miren lo que dice en los siguientes versículos. Del 26 en adelante dice: todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, toparon los vientos, desataron aquella casa y cayó, y grande peso, destrucción. Totalmente lo contrario al primer hombre. El primer hombre fue, Jesús lo llama sabio, y el segundo, ¿cómo lo llaman? Insensato. O sea, ¿cuál estás tú? ¿Estás edificando tu fundación en la arena o en la roca? Hermanos, yo los animo a que vayamos un poquito más allá de los códigos que se utilizan para las fundaciones, que nosotros hagamos un poquito más fuerte la fundación, que empezamos a construir edificios en esa fundación que nosotros estamos formando. Porque, como dije al principio, va a haber pruebas. Si tú dices que tienes fe en Dios, esa fe va a ser puesta a prueba. Créeme, va a ser puesta a prueba. Yo creía que no. Al principio yo quería renunciar al cristiano cuando recién me convertí, porque a mí me dijeron esto, cuando yo en el evangelio me dijeron esto: el día que te conviertas tú, el día que te conviertas, tu vida va a cambiar y las cosas van a salir mejor y te viene mejor la vida. Hermanos, me estaba viendo peor. Cuando recién me convertí me estaba viendo peor. Entonces yo dije a mi esposa: ¿sabes qué? Yo pensé que me iba a ir mejor y nos está yendo peor. Entonces, ¿sabes qué? Yo dije: ¿sabes qué? Voy a dejar esto. Entonces ella, tuvieron gracias a Dios con mi esposa. Es una mujer sabia, inteligente. Sí, conmigo aquí en el ¿verdad?
Ella me dijo esto, ok, pues está bien, esa va a ser tu decisión, pero primero vamos a leer un libro. Y a mí igual vamos a leer, porque vamos a leer de Job, el libro de Job. Y no sé si tú habrás leído ese libro, pero ese libro me ayudó a mí, me ayudó a ver muchas cosas que no miraba, y no miraba. Entonces, ahí aprendí muchas cosas. El cristianismo no es solamente recibir, sino dar. Y dice, miren, vamos a ir a Lucas. Eso es Lucas 6, parece. Eso lo tengo para ver Lucas en Mateo. Lucas 6, 27. ¿Ya lo tiene? Dice el 27, pero ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Hermano, ¿alguien dice insultado? ¿Y qué has hecho con eso? Dice, oren por los que los insultan. Nosotros como en la norma, ¿qué hacemos? ¿Insultamos para atrás? Ahí dice Jesús, oren por los que los insultan. Al que te hieren la mejilla, métele también la otra. Ok, no te va a dar otra mejilla. ¿Hacemos eso? Dice, y el que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y el que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Dice el 46. Dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Wow. Hermano, ¿Jesús es tu Señor? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? En pocas palabras está diciendo, si tú me llamas Señor, haz lo que te digo. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí 27? Amen a sus enemigos. Oren por los que te insultan. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, nosotros, los que decimos que Jesús es nuestro Señor. Dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, mostraré a quien es semejante a un hombre que edificó una casa, cavó hondo, es hacer una zanja honda, hermanos. Dice, y edificó, que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Este pasaje paralelo de Mateo, pero aquí lo que lo explica que dice cavó. O sea, tenemos que escarbar y echar un buen cimiento. ¿Para qué? Para cuando vengan los problemas, hermanos, los problemas no nos derriben. Porque nosotros estamos expuestos a eso. Y a veces somos sensibles. Somos vulnerables a los problemas a veces. Y y te digo, mi esposa, ya tenemos que 33 años de casados. Y hemos pasado muchas cosas, muchos problemas. Entre yo y ella, ha habido problemas. Ustedes nos vieron aquí que somos unos angelitos, no, pero también tenemos los nuestros. Y nos ha gustado, pero nosotros tenemos esta confianza en Dios. Nosotros los problemas que nosotros tenemos, a veces discutimos, pero lo que discutimos a veces, ahora estamos llorando. Porque nos acordamos de las promesas de Dios, de lo que nosotros debemos de ser como cristianos. Si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, tenemos que obedecer a Jesús en lo que Él nos dice. No solamente decirlo de palabras, sino de hechos, hermano. Dice Santiago 1, dice, bueno, vamos a leerlo.
Santiago. Y a Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. O sea, ahí está reforzando el pasaje de Santiago, está reforzando el pasaje que estamos estudiando, de que seamos hacedores de la palabra y solamente oidores. Porque si no hacemos eso, nos engañamos a nosotros mismos. Y estamos viviendo a la iglesia, nomás a cumplir. Y a veces hay gente que viene, pues escucha y se va y ya. Ya que todo por la parte no les importa seguir a Jesús después. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, a vivir esa vida de decirle a Jesús que es nuestro Señor y cumplir sus mandamientos. Entonces, hermanos, yo les animo a que nosotros aprendamos a formar nuestra fundación de una manera correcta, sin chilear, porque el que chilea en la fundación, si no pone su fundación firme en Jesucristo, al rato cuando vengan los problemas, ahí lo va a notar. Ahí lo va a notar, ahí va a notar si realmente está cimentado en Jesús, o si no. Porque cuando venga el problema, usted se va a dar cuenta si pasa el problema. Entonces, ¿quién depende de eso? De nosotros, de realmente seguir a Jesús y obedecer su mandamiento. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Damos gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros te fallamos, Señor, tú sigues siendo fiel. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor, en nuestra vida, Señor, que tenemos que vivir una vida santa, Señor, agradable a ti. Necesitamos ayuda, Señor, por eso que nos olvidamos, los sentimientos nos dan, Señor. Y, Señor, pero queremos de tu ayuda, Señor, para poder pasar las pruebas cuando vengan, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar bien sentados en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a permanecer fieles y cuando vengan las pruebas, Señor, nuestra población esté firme, nuestro edificio quede firme, Señor, ante cualquier prueba que nos venga, Señor. Oro por esta iglesia, Señor, para que tú, Señor, seas el cimiento, que tú seas la roca, Señor, donde nuestra fe esté fundada en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, Señor, y te queremos pedir, Señor, por tu bendición, por tu protección, Señor, y ayúdanos en nuestro día vivir y de aprender a depender más de ti, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.